La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Seguimos en medio de la serie, no tengo que decirme que este es el cierre porque de pronto no lo es, de la serie. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Así no se llama la serie. ¿Cómo se llama la serie? Todo lo que soy. Entonces, para darles contexto, porque yo sé que algunos que de pronto han venido por primera o por segunda vez se han perdido, han vuelto. La idea es que tú puedas tener contexto. Se nos metió Semana Santa y en Semana Santa no hablamos de la serie como tal. Les recuerdo que el contexto de la serie está basado en que Dios es un Dios de diseños, y en el diseño de Dios, de la forma como nos creó, estamos diseñados para conectar con todo lo que Dios es. El verso base con el que arrancamos allá unas semanas atrás estaba en Tesalonicenses, que dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Les recuerdo que también estuvimos hablando acerca de que en el origen de las culturas ha habido una fascinación por entender el origen de las cosas y cómo estamos constituidos. Recuerdo que estuvimos hablando acerca de cómo las diferentes culturas en los tiempos veían el alma, por ejemplo. Vimos cómo los mayas, los egipcios, los mesopotámicos. Me acuerdo que conversamos incluso cómo los griegos tenían una adoración al cuerpo casi enfermiza. Y que salían preguntas que todos podemos tener como, bueno, ¿y entonces de qué estamos hechos? Y estuvimos hablando acerca de espíritu, alma y cuerpo. Acerca de espíritu, estuvimos hablando que espíritu viene de neuma, que es viento, aliento. Y en la serie específicamente, el pastor Cristian Collante estuvo hablando del tema Somos Uno, y estuvo hablando acerca del espíritu. También estuvimos hablando acerca del alma, que es del griego psuke, que significa aliento, pero también corazón, la mente del hombre, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Y también tuvimos en la serie, predicando acerca del tema, a Andrea Escobar, hablando de alma mía. ¿Quiénes vinieron a alma mía? ¿Pudieron estar? Se lo perdieron. Estuvo muy bueno, tremenda palabra. Y luego Melissa, mi esposa, estuvo ministrando acerca del cuerpo, que en el griego soma, y estuvo hablando. Bueno, soma significa que el cuerpo es un todo, es un instrumento de vida. Y ella estuvo hablando del tema tu hogar. Hoy el título del tema es Aquí estoy. Vamos a hablar una palabra que está en el libro de Isaías. Hoy conversaba con alguien y le decía que me estoy volviendo un poquito como viejo, medio ñoño cuando estoy armando las prédicas, porque me siento incómodo si alguien no entiende lo que estamos hablando. Entonces, para dar contexto, porque no todos tenemos el mismo conocimiento bíblico, algunos tienen poco tiempo en el Señor, otros más. Vamos a hablar una palabra que está en el libro de Isaías. ¿Quién fue Isaías? Isaías fue un profeta que creo yo que fue el profeta mayor en el Antiguo Testamento, quien estuvo cuando hubo la muerte del rey Usías. Los que vinieron al cierre del fin de año del año pasado, que estuvimos hablando de Ezequiel, estuvimos hablando del exilio y explicando ese tema en el pueblo de Israel. Isaías profetiza y se levanta muchos años antes del tiempo del exilio, y él está viendo y está profetizando lo que está pasando. Isaías, su nombre significa el Señor salva, Dios salva. Y Isaías, que es un libro un poquito complejo para leer porque es bastante denso, de manera fácil te puedo decir que tú lo puedes partir en 3 partes, y es un libro extenso. Del capítulo 1 al 39, del 40 al 55 y del 56 al 66. En Isaías hay muchas palabras y frases que usamos los cristianos de cliché, que las usamos y las repetimos como cliché y no sabemos que vienen del libro de Isaías. Y el capítulo 1 al 39, incluso a los que les gusta y son ñoñitos, me avisan y yo les paso las otras 5 partes en las que se divide ese pedazo. Pero básicamente lo que está pasando es que Isaías está hablando en esos capítulos de la situación del pueblo, de lo mal que están delante de Dios. Y entonces, antes del exilio y antes de que Judá fuera conquistada, Isaías les estaba diciendo que estaban mal. Es más, para Isaías en esos capítulos, el problema no era que Judá fuera conquistada por los asirios. La verdadera amenaza era que estaban alejados de Dios. Y Él les está dando palo y palo. Por eso más de uno dice, tengo una palabra de Dios para ti, pero si te la va a dar del libro de Isaías entre el 1 y el 40 y pico, huye. Porque eso es palo. Porque Él está denunciando la maldad del pueblo, denunciando que han volteado su mirada de Dios. Luego, ahí mismo está profetizando de que Judá cayó en manos de los asirios. Y una de las condenas que hace Isaías es que le dice al rey de la época,
o le da a entender que van a ser llevados en cautiverio, y es que el rey en ese momento, en vez de buscar ayuda en Dios, fue a buscar ayuda de los babilonios. Recuerden, si por allá tienen algo de historia bíblica y se acuerdan, que Israel primero conquistada por los asirios, pero luego los babilonios toman el control. Entonces la profecía de Isaías es: porque no fuiste a buscar a Dios y pediste ayuda a los babilonios, por ellos también va a ser Israel cautiva en unos años más adelante. Todo eso lo está profetizando años hacia adelante. Luego del 40 al 55, que es uno de los capítulos, es lo que vamos a leer hoy, los expertos le llaman el momento de la consolación de Israel. Recuerden que Isaías es profeta, él está viendo años adelante. Y años adelante Isaías está hablando una palabra para el momento en el cual el pueblo está exiliado. O sea, como él viendo, bueno, la palabra se cumplió y Dios dictándole y él diciendo estas palabras de consolación a Israel. Parece que la palabra fue cumplida y estos versos, estas palabras que le están dando, son palabras para justo el momento antes de que Israel volviera, de que el rey Ciro los liberara. ¿Se acuerdan? Los que vinieron al cierre de Misión Josué el año pasado, que parte de lo que pasaba en Esdras y en el regreso es que al rey Ciro le muestran el libro de Isaías. Es lo que dicen los expertos, que los que estaban en la época ya en el exilio en Babilonia le dicen al rey Ciro, tú eres el rey del cual Isaías profetizó y dijo que Dios te había elegido. Y el tipo era un bandido pagano, pero él mismo dijo: a mí me eligió Dios. Antes de que Ciro decretara la salida de Israel y que volvieran del exilio, Isaías está profetizando estas palabras para el pueblo en ese momento, años adelante. Para que tengan una idea, Isaías vivió en el 740 antes de Cristo y el decreto de Ciro para que volvieran fue en el 530 y pico antes de Cristo. Es decir, que pasaron más de 100 y pico de años y Isaías estaba diciendo lo que iba a pasar. Dios le estaba mostrando lo que iba a pasar. El momento que estaba pasando, que Isaías estaba viendo, era que el pueblo estaba perdiendo la fe y el valor. Y las promesas que se dan en ese momento de consolación es que Dios los va a liberar y los va a reconstruir. Y el resto del libro de Isaías, del 56 al 66, tiene otro clima. Ya es como las palabras para cuando el pueblo volvió a Jerusalén, volvieron a su tierra y estaban desarrollando sus actividades diarias. Y el profeta está condenando los pecados del pueblo y los está llamando a arrepentirse y a evitar las consecuencias. Hago una nota al pie para algunos que somos ñoñitos. Algunos creen o piensan en algún momento, creo yo de forma errada, que palabras del libro de Isaías no podemos utilizarlas para nuestros tiempos porque era una palabra en teoría dedicada al pueblo de Israel. Esto es una nota al pie. Si tú no pensabas eso, tranquilo, pero me gusta dejarlo claro para que puedas recibir esta palabra con total tranquilidad. Romanos capítulo 9 nos da a entender que la herencia de Israel no estaba circunscrita a su tierra, sino a la composición que Dios determinó. Romanos 9 dice 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque el Señor ejecutaría su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser. Como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Por tiempo no me detengo, pero incluso los eruditos hablan de que el ejemplo en Romanos que se está dando aquí, Pablo hablándole, es la primera vez que empieza a hablar claramente a los romanos acerca de los gentiles. Pone como ejemplo dos ciudades que habla Isaías que no son ciudades judías. Sodoma y Gomorra no eran ciudades judías y sin embargo sobre ellos habla. Entonces
nosotros somos coherederos de las promesas de Dios para Israel en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero decir. El libro de Isaías, las promesas que están allí, bien estudiadas, bien entendidas, están hechas para ti, para edificarte, para crecer, para avanzar. Cierro el gran paréntesis y contexto. Hoy no tendremos una enseñanza de tipo temático, o sea, hoy no vamos a tratar un tema en específico, no vamos a hablar del pecado o de esto. Ese no es este tipo de sermón. Hoy no vamos a hablar un sermón bibliográfico, porque no vamos a hablar de una persona, no vamos a hablar de Isaías, no vamos a hablar de Juan ni de Pedro. Tampoco es un tipo de sermón textual, incluso no me atrevería a decir que tampoco expositivo, porque para mí debería haber un poco más de exégesis, sino que la idea de hoy es reflexionar un poco en el texto, es ir leyendo una porción del texto y ver Dios qué nos está diciendo. Es tomarnos el momento e ir desmenuzándolo poco a poco con calma. Y saber cómo se relaciona con todo esto que hemos estado hablando esta temporada. Por eso la introducción, por eso el recorderis, y cómo conecta con el título. Creo que Isaías 55, yo no sé si alcancemos a mirarlo todo, pero nos lleva a unir algunas ideas de las cosas que hemos ido hablando en estos días. Isaías 55, si tienes tu Biblia, búscalo, ojalá puedas anotar y vamos a ir pasito a pasito. Isaías 55 en la mayoría de sus Biblias tiene un título que dice misericordia gratuita para todos. Y empieza, vamos a ir leyendo despacio, vamos a ir los primeros dos versos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hace una pregunta el profeta y dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Paremos allí. El profeta empieza haciendo un llamado en el verso 1 a aquellos que tienen una necesidad física. Habla y apela a los sedientos, a aquellos que tienen sed. Isaías es uno de esos libros que cuando tú lo empiezas a leer con calma, y si tu Biblia tiene algo que se llama referencia cruzada, que tú lees un verso y te pone como otros versos relacionados, muy seguramente siempre te va a tirar a una palabra acerca de Jesús o te va a tirar a una palabra en el Apocalipsis, porque tiene que ver mucho con profecías y con tiempos futuros. De hecho, en Isaías es del profeta en donde más claramente se explica acerca del sufrimiento de Jesús como Salvador, como Rey enviado y su conexión con David. Pero el profeta aquí empieza haciendo un llamado a los que tienen una necesidad física en sus sentidos. Estamos hablando de todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo. Y le dice: a los sedientos, vengan y toman de las aguas. ¿Sabes que ese no es el único momento en el cual una expresión como esa se da en la palabra, sino que muchos años adelante también se da? Lo voy a leer y lo puedes anotar. Juan 7:37 dice que en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando de una necesidad que está siendo manifestada en tu cuerpo y hay una invitación. Por eso nunca estaré casado con esas corrientes teológicas en las cuales el hombre anula su responsabilidad frente a un llamado de Dios, donde Dios le está diciendo, Jesús mismo se para y dice: tienes sed, tienes que venir, ven a mí. Apocalipsis 22:17 dice esto, dice: y el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la iglesia, la esposa, dicen: ven. Y el que oye y diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Lo voy a tratar un poco más adelante, pero yo una de las cosas que he entendido es que en el diseño de Dios para todo lo que somos en nuestro cuerpo, Dios usa nuestro cuerpo, nuestro diseño de nuestro cuerpo está hecho para manifestar necesidades que a veces no tienen que ver con nuestro cuerpo. Él está diciendo: tú tienes sed, ven y toma del agua de vida gratuitamente. Yo creo que es una de esas formas de Dios para tratar de hacernos entender en nuestro contexto y naturaleza tan limitada verdades tan eternas y tan profundas. Haz una apelación a la necesidad en tu cuerpo para decirle: tienes sed, ven a mí. Ahora,
el verso 2 encierra una gran verdad que acabamos de leer. Lo lees así rapidito y no te das cuenta. Te lo repito, el verso 2 dice: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Luego dice: óyeme atentamente, versión Carlos Daniel aquí traducida: come del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Si tú lo lees un poco al revés, lo que da a entender es que tu alma no se está alimentando con grosura. Oye, pero ahí está hablando de pan y está hablando de comer. Y es que cuando nuestra alma no está bien alimentada en Dios, gastamos nuestras vidas en lo que nos sacia. El profeta haciendo una pregunta y le está diciendo: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Es decir, ¿por qué estás invirtiendo tu dinero, tus recursos, tu tiempo, tus fuerzas, lo que eres, en lo que no te va a saciar? Y luego lo que le dice, lo que está haciendo el llamado aquí, el Señor le dice: óyeme atentamente. O sea, aliméntame de lo que yo te estoy, aliméntate de mis palabras, de lo que yo te estoy diciendo. Y luego le dice: y come del bien, y entonces tu alma se va a deleitar con grosura. Hay un cliché muy famoso en las películas, y no sé qué tan cierto sea en la vida real. Yo creo que en la vida de mi esposa lo es. Y es que las chicas, cuando están deprimidas, cuando las dejan, cuando al novio les hace algo, ¿qué comen? Gracias, Señor. Porque en tu cuerpo está intentando saciar algo que no se sacia con comida. Y creo que eso es lo que está diciendo el profeta aquí, lo que el Señor te quiere decir hoy. Cuando nuestra alma no está bien alimentada en Dios y de sus palabras, gastamos nuestras vidas en lo que no sacia. Simplemente ese lado no va a resolver esa embarrada de ese bobo. Sana, Señor. Hay un seminario de sanidad interior después de esta prédica aquí en la iglesia. Pueden venir para que suelten todo lo que tengan por ahí guardado. Pero estamos conectados, estamos aquí. Vamos despacito, tranquilo, chilling, no se preocupen. Verso 3 y 4. Leímos el 1 y el 2. Verso 3 y 4 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno a las misericordias firmes a David. Verso 4: he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro de naciones. Aquí hay varias cositas, voy a tratar de resumirlas. Número 1, y creo que esto apoya en lo que habrá predicado Melissa: el cómo uses y el para qué uses tu cuerpo importa, e importa mucho. Porque el llamado del Señor aquí le dice: inclina tu oído, inclina tu cuerpo, inclina lo que yo te he dado para escucharme a mí. Y lo que va a pasar es que va a vivir tu alma. Lo que va a pasar es que tú vas a usar tu cuerpo para algo, pero yo voy a transformarte y voy a bendecirte no solamente en tu cuerpo, sino en tu alma, en lo que te pertenece a ti, en la que tienes que darles cuentas a Dios, en la que tienes que responder. Algo interesante en este pasaje que los expertos hablan es que en este momento es cuando Dios, de forma audible a través del profeta, abre una promesa que le había dado a David y se la da a todo el pueblo. O sea, la promesa que era los pactos firmes, eternos para con David, los abre a todo el pueblo. Esos pactos, por tiempo no los leo: 2 Samuel 7:16, 23:5, Salmo 89, 3 y 4 y muchos más. Y también en este momento se ve a David, porque si usted lo ve, David estaba nombrado como rey en Israel, pero la palabra dice que era también como jefe y maestro de naciones. Está viendo a David como un rey mesiánico. No solamente a David como rey, sino viendo a David como figura del Mesías, de Jesús. Carlos Daniel, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo conectas eso? Tranquilo, estamos chilling. Dile al que está al lado: estamos chilling. Apocalipsis 22:16. Escucha quien habla y dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús mismo se identifica con la figura de David como Mesías. Carlos Daniel, todo esto para decir que estos dos versículos, si algo te tienes que dar estos dos versos que acabamos de leer, Cristo es el único que puede saciar el alma de sus hijos. El problema es que muchas veces tu alma está cansada, tu alma está sedienta, y lo que ha pasado es que de todo lo que tú eres, lo has colocado a lugares donde Dios no está. Te has metido en negocios, en relaciones, en situaciones donde Dios no está, y por eso estás cansado. La palabra en Isaías le está diciendo: ven, inclínate a mí, inclina tu oído a mí y se va a saciar tu alma. Incluso hasta de lo que comes te dice: hey, eso no te va a saciar, escúchame y tu alma se va a llenar con grosura. Qué bueno que una serie como esta no quedara solamente en el entender qué somos y cómo Dios nos ha diseñado, sino entender que hay un Dios que, aunque nos creó y nos diseñó, nos está diciendo: ven, ven que tengo algo más para llenarte. Vamos tranquilos. ¿Cuántos están tranquilos? Chilling. Verso 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel. Escuche esto, que te ha honrado. El Santo de Israel. Isaías capítulo 1 verso 4, el mismo libro de Isaías dice esto. Escuche esto porque por eso le expliqué las diferentes etapas del libro de Isaías, qué estaba hablando y qué estaba diciendo. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Por eso digo que cuando le van a hablar a Isaías los primeros capítulos, agáchese. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Eso dice Isaías capítulo 1. Pero en 55, en el verso 5, está diciendo que la gente te va a correr a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Pero Isaías 1 está diciendo que hemos provocado a ese Santo de Israel y que le dimos la espalda. Entiende el momento. Isaías está hablando muchos años antes, pero en el capítulo 55 ya le está hablando a un pueblo que estaba exiliado. Estando en su pueblo que no tenía poder y no tenía honor. Y está diciendo Isaías que Dios los va a honrar. Y Dios le está hablando a un pueblo que había decidido darle la espalda. Y a un pueblo que estaba viviendo las consecuencias de haberle dado la espalda. Y que iban a sufrir castigo, que sufrieron castigo por haberle dado la espalda. Cuán errado es creer para nosotros como cristianos que Dios se deleita en castigarnos. Que Dios se deleita en condenarnos. No es su deleite. Vivimos la consecuencia de lo que hacemos, pero aún en el deseo más profundo del corazón de Dios está la redención. Y Él le está hablando a ese pueblo que unos capítulos antes le dijo: ustedes se voltearon y dieron la espalda a Dios. Le está diciendo: va a llegar el momento. Escuchen, Isaías está hablando en el año 700 y eso pasó en el año 500. Y les está diciendo desde allá unas palabras dentro, diciéndole: va a llegar el momento en que ustedes van a volver y que Dios te va a honrar, Dios los va a honrar. Y le está hablando a un pueblo que en el momento en que esa palabra se estaba cumpliendo no tenía tierra, estaba exiliado y era esclavo. Como el corazón de un Dios, el carácter de un Dios que está detrás de una creación que decidió darle la espalda, diciéndole: yo aún así te voy a honrar. Tendrás la oportunidad de inclinarte a mí, de escucharme. Entienda esto. No viene honra antes de inclinarnos y acercarnos.
El problema es que muchas de las predicaciones que escuchamos hoy es que tienen que ver con la bendición de estar cerca de Dios, pero sin inclinar nuestras vidas a Él. Por eso vienen las decepciones, porque cuando Dios no cumple lo que tú quieres, tú sientes que de eso se está alimentando tu alma. Pero cuando tu alma está alimentada a las palabras de tu Padre, aun cuando Dios no cumple lo que tú quieres, tú sigues saciado, porque no te alimenta lo que este mundo da y lo que este mundo quita. El deseo de Dios no es condenación, sino redención. No lo tengo anotado, pero me brota el alma cuando hablo de esto, de que el deseo de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Chilling, bien, tranquilo. Verso 6 y verso 7. Vamos despacio, no se preocupen, todavía tengo tiempito. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Esa es una de las frases que nos repiten nuestros papás y nuestros abuelos y son cristianos cuando estamos apartados. Busca a Dios antes que no pueda. Bueno, eso está aquí en Isaías. Verso 7, escuche: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿Será qué? Amplio en perdonar. Este pasaje creo que una de las formas en que más fácil lo puedo conectar o traducir para que lo entiendas está en Mateo 5. Mateo 5:25, cuando el Señor está diciendo algo, le dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y luego seas echado en una cárcel. La advertencia que está diciendo el profeta aquí es: aprovecha que mientras tienes un problema como dice Mateo, con tu adversario, resuélvelo en el camino mientras puedes hablar con él. Porque va a llegar un momento en que no vas a poder hablar con ese adversario y lo que viene es la consecuencia natural de tus actos, y es que vas a ir donde un juez y donde un alguacil y vas a tener una consecuencia. Lo que Isaías le está diciendo al pueblo a través de una palabra de Dios, a través de Isaías, es: aprovecha el tiempo bien que hoy tienes para ponerte a cuentas con Dios. Aprovecha la provisión de Dios en Cristo Jesús para ser tratados de paz con este rey. Que en el camino, antes del momento del juicio, tienes una oportunidad para hablar con él, para conversar con él. Abogados, me corrigen si me equivoco, pero una de las cosas que ustedes más propician a la hora de que hay conflictos es que la resolución ojalá se pueda llegar antes del juicio. Porque hay un problema, y es que cuando llega el juicio tú no tienes control de nada de lo que va a hacer el juez. Pero cuando en Cristo Jesús yo tuve la oportunidad de resolver con él, de decirle: sabes que yo quiero que tú me defiendas y yo acepto la provisión que tienes para mi vida de salvarme, yo voy tranquilo al juicio. Porque entonces el abogado se va a parar y le va a decir: señor juez, ya hubo acuerdo entre las partes, ya no hay necesidad de que se ejecute la sentencia como se tenía planeado o empezar a pelear aquí, porque ya hubo un acuerdo. Lo que dice Isaías es: busca a Jehová mientras puedas. ¿Cuántos saben que Dios camina con ustedes al lado? Aprovecha y resolver con Dios en tu día a día, con el Espíritu Santo hablando. Ponte a cuentas con Él antes de que llegue el momento en que ya no puedas hablar con Él. Porque la Biblia dice que llegará un momento en que no podrás hablar con Él. Hoy, con el corazón entristecido, estamos muchos aquí. Algunos lo habrán visto por las redes de la iglesia de Misión Josué. Falleció el día de ayer un amigo muy querido de esta casa, que es Jafet Torres. Un joven que ya no hacía parte de Misión Josué, también por temas de edad, pero que literalmente sembró su vida para los que estamos aquí. Fue parte pilar de lo que hoy es el staff.
fue de los primeros camarógrafos que estuvieron cuando abrió Comunicaciones y cantó en este lugar. Si algo estoy seguro, y ayer que pude estar en el hospital, es que Dios estaba rodeando su alma, pero algo me hace pensar es que va a llegar un momento en que vamos a tener que llegar a un lugar donde no vamos a poder hablar más con Dios, y lo que teníamos que haber resuelto, tendrá que estar resuelto antes de. Hoy desde este lugar honramos a Dios por la vida de Jafet, por el amigo, por el siervo, por el compañero, por el hermano que fue. Y nos queda un reto, honrar la memoria de un hombre como ese, que dio todo para que hoy estuviéramos aquí. Hasta el último día nos amó. Buscar a Dios implica dejar nuestros caminos. No solamente dejar nuestros caminos por dejarlo, no significa que abandones todo lo que tú estás haciendo, o tus planes o tus sueños. Eso no significa esa palabra. Buscar a Dios implica dejar los caminos como los venimos caminando, de la forma como lo venimos haciendo. Es dejar nuestros pensamientos como eran hasta el día de hoy. Volver a Dios tiene algo especial. Recuerda el momento en que Isaías está aquí, está profetizando allá y está diciendo una palabra que sabe que esa gente va a vivir. Y está diciendo que Dios será amplio en perdonar. Porque hay un pueblo que le había dado la espalda y estaba viviendo las consecuencias de haberle dado la espalda a Dios. De un rey que en vez de buscar a Dios fue a buscar a los asirios, a los babilonios, perdón. Y de eso estaba sufriendo, porque puso su confianza en los babilonios. Y a eso les está diciendo: recuerden que volver a Dios siempre va a representar misericordia y perdón. Yo no sé hoy qué tan lejos estás tú, porque hoy puedes estar aquí, pero tu alma, tu corazón, tu espíritu está lejos de este lugar. Lejos de acercarte a Dios, de conversar con Dios, de tener una vida devocional con Dios. Tal vez hoy estás aquí y estás avergonzado por la forma como estás viviendo, aunque aquí todos tengamos cara de santo, menos Wilson. Pero de resto, todos tenemos cara de santo, y probablemente lo que tú estás viviendo demuestra que tú estás lejos de Dios. Para ti es esta palabra de que Dios es amplio en perdonar, y que siempre que decidas volver, para ti va a representar misericordia y perdón. Para mí va a representar misericordia y perdón, siempre. Parte o buena importante de esta serie y lo que hemos conversado, y por eso vimos el contexto, y al comienzo creo que una frase en la primera prédica que creo que subieron en el video, que decía: cuando yo entiendo mis batallas, yo entiendo mis promesas. Cuando yo entiendo con qué cosas yo estoy batallando, yo puedo entender ahora un poco más claro las herramientas que Dios está colocando. Entonces yo sé que más de todos los que estamos aquí, ¿cuántos aquí están teniendo alguna lucha en su vida, en algún área? Y yo creo que esta serie te ha podido servir para identificar qué cosas de las que están viviendo tienes un componente en tu alma, en tus emociones, en tus pensamientos. Pero también esta serie tú has podido entender que si tal vez lo que estás viviendo es un tema espiritual, de una influencia espiritual demoníaca, entonces tú estuviste aquí, te acordaste que tu mamá cuando estabas peladito de 4 años te echaba el poco de matas y te ponía debajo de un coso ahí. Tú dices: ven acá. Y entonces a la noche te levantas haciendo así y tú dices: ven acá, esto no es como de mi alma. Yo siento que algo espiritualmente está pasando muy serio y yo necesito ser libre de esto. O tal vez hay cosas en las que estás lidiando en temas de tu cuerpo. Tal vez hay pecados, situaciones, cosas que están batallando, que tú sabes que están en tu alma, pero están siendo manifiestas en tu cuerpo. Adicciones, temas de cortarte, temas de cosas, no sé. Y así en diferentes áreas hay cosas en las que tú puedes hoy estar batallando. Esto no es un tipo de enseñanza para decirte: bueno, ya tú sabes, vamos a orar para que Dios te dé billete. No, este no es este tipo de iglesia, esta clase de predicación. Nuestro interés genuino es que realmente un día como hoy, todo lo que yo soy pueda decirle a Dios: aquí estoy. Esta enseñanza, esta palabra que leímos, empieza siempre Dios diciendo: vengan. Entonces lo que quiero que hagas ahora, lo puedes hacer ahí sentado, te puedes poner de pie y irte para allá. Los chicos van a estar cantando mientras te damos 2-3 minutos para este momento. Yo quiero que tú anotes en ese memito y te sinceres delante de Dios con qué estás tú batallando. ¿Con qué área hoy en tu vida y con qué situación en específico? No tienes que firmar con tu nombre, tranquilo.
Pero tú vas a decir, mira, Señor, yo reconozco que yo estoy peleando con este tema de falta de perdón en mi alma. Yo no he perdonado a esta persona que me abusó. Yo no he podido superar esta situación. Estás peleando con la masturbación. Señor, yo tengo que reconocer que esta es mi lucha. Yo estoy batallando en medio de esto. Tienen 3 minutos. Empieza a escribir. Si te da pena que alguien está al lado te mire, dile, pues echa para allá, mira para otro lado. No me veas. Si te quieres levantar e ir a escribir allá tranquilo, si quieres orar y decirle, Señor, esto me cuesta decirlo, pero lo voy a escribir, no te preocupes. Aprovecha el momento, escribe. Chicos, nos ayuda mientras 3 minutitos. 3 minutos. Y apenas termines, préstale el lapicero a alguien. Mientras van escribiendo, los que ya escribieron, presten atención acá. Verso 8 y verso 9 de Isaías 55, mira lo que dice. Dice, y este también es un verso conocido: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Recuerda este contexto, porque la gente muchas veces cree que es que nosotros no podemos entender a Dios. Recuerda que el contexto es que Dios le está hablando a un pueblo que está dudando de Él, a un pueblo que está exiliado, que está siendo esclavo en otro lugar, y a ese pueblo que está entrando en tiempos de duda, Dios le está diciendo esto. O sea, Dios no dice esto para decirles, es que ustedes no me pueden entender. Dios lo que le está diciendo es decirle que la forma en que Él actúa, la forma en que Él piensa, está más elevada de la realidad que estamos viviendo. Pero no que no podamos conocerlo, no que no podamos entenderlo. Si no, la misma palabra no diría en Isaías que si alguno tiene que gloriarse, gloríese en entenderme y conocerme. Entonces, ¿cómo Dios me va a decir que lo entienda y lo conozca y en otro lado me dice que no lo puedo conocer? No. Está diciendo que aún en los momentos en los que tú tienes dudas de lo que está pasando, como ese pueblo, no confíes en que lo que tú piensas es lo último que Dios va a hacer. La traducción del lenguaje actual, y si te ha costado entender alguna de estas palabras, la TLA me parece la mejor para mirarlo. Dice esto, dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altas que los cielos, les juro que así es. Verso 10 y verso 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, y riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo digo y será prosperada para aquello para la que la envié. Ese es uno de los versos más mal utilizados a la hora de escuchar la palabra, porque esa palabra le está hablando a ese pueblo que está exiliado. Y está diciendo que esa palabra que Él dio es que ellos van a volver. Y que cuando ellos se inclinen delante de Dios, Dios los va a saciar. Cuando ellos se acerquen sus oídos a Dios, Dios va a cambiar la realidad. Verso 12 y 13 son los que son un poquito más complicados de entender por el lenguaje. Se los voy a leer en la TLA. Lo pueden leer con calma todo. Dice, últimas palabras de consuelo. Dice, a ustedes los israelitas van a salir de Babilonia con alegría y volverán con bien a su propio país. Cuando los montes y los cerros los vean, cantarán canciones muy alegres. Los árboles del campo les aplaudirán. Crecerán los pinos en lugar de espinos y los arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios, y eso será muestra de su maravilloso poder. Cuando tú lees ese texto, tú dices, ¿cómo así que los montes y que los árboles van a aplaudir? La tierra entera y su plenitud. La tierra entera y su plenitud está al servicio de lo que es la naturaleza misma. Alaba los hechos de Dios. Coronel, ¿tú qué quieres decir con toda esta locura que estás dicho? En Cristo Jesús salimos del exilio. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, estamos en un Babilonia.
Estamos exiliados de la presencia de Dios. Pero Él llega como ese rey mesiánico a decirnos: vengan, inclina tu oído a mí. Algo que me encanta de este texto es que no solamente no anula, sino que refuerza la actitud que tiene que haber en nosotros, y es venir delante de Él. Me encanta que este pasaje de palabras de consuelo ya no es Dios diciendo, Dios les advierte con castigo y con fuerza las consecuencias de sus actos. Pero cuando están viviendo las consecuencias de sus actos, lo que Dios hace es decirle: vengan, vengan. Les dice: lo voy a honrar. El Santo de Israel lo va a honrar. ¿Cómo honra a un pueblo que está esclavo? Y cierra esa palabra diciendo: vas a salir de Babilonia, tú vas a salir de ese exilio, y las cosas van a ser distintas. Donde todo lo que tú eres va a encontrarse con todo lo que Dios es. Y aún en ese momento, lo único que Dios está diciéndole es: vengan, inclina tu oído a mí, inclina tu corazón a mí. Deja de buscar las cosas que este mundo da, porque entonces estás gastando tu tiempo, tus fuerzas, tu cuerpo en cosas que no te sacian. Y Él te hace la pregunta: ¿por qué lo haces? Inclina tu oído a mí y yo te voy a saciar. Yo voy a cambiar la realidad y del exilio vas a salir. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios tendría que decirte a ti, decirme a mí, invitarte a que tú hagas un acto de venir a Él? ¿Será que Dios no puede doblegarte? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Acaso Dios no puede doblegarte? ¿O será que ese Dios, en el ejercicio soberano de su voluntad y de su amor? ¿Cuántos vieron ya la película de Mario? ¿Cuántos entienden que lo de Koopa no era amor? El verdadero amor no te secuestra. El verdadero amor te deja libre, porque tú tienes que decir amar de verdad, no forzado. Y el Señor se le para a ese pueblo y le dice: vengan. Yo les pedí que anotaran lo que les pedí que anotaran allí, para que aproveches este momento. Sea cual sean las luchas que estás teniendo, yo soy el primero en decirte lo que la palabra que leímos acaba de decir, que Isaías le está profetizando a ese pueblo que estaba en el exilio, viviendo las consecuencias de su pecado, y les dice: Dios es amplio en perdonar. No solamente te va a perdonar, sino que te va a ayudar a salir del exilio. La promesa de Dios es completa. No solamente se trata de lo que está haciendo en tu alma como una invitación de venir, sino que: ven, yo te voy a llevar a otro mejor lugar. ¿Con qué estás luchando hoy? No lo sé. Todos vivimos exilios por consecuencias distintas. Pero hoy hay una oportunidad de oro en que tú le puedas decir en la serie todo lo que soy. Decirle: Señor, tú me estás llamando, me estás pidiendo que yo incline mi oído, que yo incline mi cuerpo, mi alma, mi corazón aquí. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Amplio en perdonar. Lo dije al principio y cierro con eso ahora para hacerte una invitación. El título de esta porción en la mayoría de nuestras Biblias dice: misericordia gratuita para todos. Es gratis. Es gratis. Solo tienes que acercarte. Es gratis. Solo tienes que acercarte. El perdón de Dios es gratis. Solo tienes que acercarte. Su misericordia está ahí. Es gratis. Solo tienes que inclinarte. Claro, va a significar que cuando te perdona vas a tener que cambiar tus caminos. Vas a tener que dejar de pensar y hacer las cosas como las hacías. Pero su perdón va a estar allí. Y hoy hay una oportunidad que tú tienes, y era que puedas conversar con Dios mientras puedes ser hallado. Hoy tienes una oportunidad de hacer términos de paz con ese Dios que camina al lado tuyo,
que, como dice Mateo, aprovecha antes de que llegue el tiempo de ir donde el juez y ponte a cuentas con tu adversario. Lo bueno es que aquí no tienes que ponerte a cuentas con tu enemigo. Tienes que ponerte a cuentas con el dador de la vida, que te ama. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos. Cierres tus ojos ahí donde estás. Todo el mundo con sus ojitos cerrados. El texto que leímos una y otra vez es una invitación de Dios. Y me encanta que el profeta hila los versos haciendo preguntas que aparentemente son tontas. Y le pregunta a los que escuchan: ¿por qué haces esto? Esas preguntas son simplemente para hacernos caer en cuenta de nuestra condición, de nuestros errores, de donde hemos caído. Y prosigue después de esa pregunta una invitación, y es: ven, escúchame, confía en mí. Tal vez has estado, como dice el libro, gastando tu dinero, tu tiempo, tus fuerzas en lo que no sacia. Y tú sabes que hay cosas en las que todavía no te has saciado, en la que todavía hay un área de tu vida, hay un espacio, hay una situación no resuelta, que hoy tu alma no se deleita en grosura. Pero la invitación de Dios es: ven a mí, inclina tu oído a mí, y vas a aprender cuando estés lleno de mí, a saciarte bien de las cosas. Con tus batallas, con tus luchas, con lo que sea que estés batallando, hay una invitación de venir a Él. Amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Hemos colocado aquí adelante 2 canastos para que, si tú decides reconocer delante de Dios y decirle, como dice el título de esta enseñanza, aquí estoy, es venir ahí con eso que anotaste allí, que eso es entre tú y Dios, y tú le digas: Señor, ¿sabes qué? Yo estoy aquí con todo lo que yo soy y con todas mis luchas, y aquí estoy. Si tú lo quieres hacer, quiero pedir que bajen las luces, me ayuden un poco, perdón por la transmisión, que tú cierres tus ojos, aprovecha este momento. Tú lo anotaste allí, tú sabes con qué estás batallando, tú sabes con qué luchas necesitas ayuda, que tal vez hasta hoy no has tenido respuesta, tal vez hasta hoy has seguido batallando. Tú le digas: Señor, ¿sabes qué? Frente a tu llamado a mí, aquí estoy. Y donde estás, tú puedas pasar acá, puedes pasar de una, corre, deposítalo ahí, te quedas acá con nosotros, ven, corre. Misericordia gratuita para todos, misericordia gratuita para todos. Quédense acá. Staff, me ayuda a recoger sillas. Lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti. Amén, amén, amén. Y amar tu Cierra tus ojos, adora al Señor. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. Misericordia gratuita para todos. Necesito de ti, oh Padre. Oh Jesús, oh Jesús. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Dile: entra en mi casa. Cierra tus ojos. Entra en mi casa. Sigue aquí. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Dile: dame de tu santidad. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Cierra tus ojos, habla con Él. Mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Dame tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor.
haz un milagro en mí. Padre, nos presentamos delante de ti. Señor, yo trataré de hilar las palabras que tal vez están en el corazón de alguno de ellos, que te dicen perdóname. Señor, que ante tu llamado dicen yo te necesito. Yo te necesito en mis pensamientos, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, Señor. He buscado saciarme de algo que estoy tan lejos, tan lejos. Señor, gracias porque tú estás sanando. Misericordia gratuita para todos. Cuando alguien más hubiera dicho no es digna, cuando alguien más hubiera dicho no vale la pena, amplio en perdonar, amplio en perdonar. Habla con Él, dile: Señor, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, yo presento esta batalla que estoy teniendo. Y yo sé que tú les vas a dar la victoria, Jesús. Yo sé que tú les vas a dar la victoria, Jesús. Yo sé que tú les vas a dar la victoria. La palabra dice que los que buscan a Jehová no serán avergonzados. No serán avergonzados. La palabra dice que volverán de Babilonia y los montes, los collados aplaudirán a Dios. No te van a aplaudir a ti, sino lo que Dios está haciendo en ti. Deja de escuchar las voces que te han hecho desviar del camino. Y dice: inclina tu oído a mí y tu alma se va a saciar. Padre, yo te pido que le guardes su mente, sus pensamientos. Que tú afirmes sus pasos, Señor, en ti. Tú le vas a dar victoria en el nombre de Jesús. Tú le vas a dar victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Oh, Espíritu de Dios. Señor, aquí hay una generación que está reconociendo que en medio de sus batallas tú tienes la última palabra. Que aún en medio de las luchas, Señor, que tenemos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, tú tienes la última palabra. Espíritu de Dios, ministra. Padre, oro de manera especial por aquellos que fueron consagrados en su niñez a brujo, santero, hechicero. Aquellos que vieron en sus casas cosas que no debieron haber visto. Aquellos que le dieron a probar cosas que no debieron haber probado, Señor, en el nombre de Jesús. Toda maldición, toda atadura en su espíritu, todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte, todo espíritu de escasez, todo espíritu, Señor, queda sin poder, sin autoridad. Tú les vas a dar victoria. Tú les vas a dar victoria, Señor, en sus emociones. En sus emociones tú les vas a dar victoria. Yo te pido que les des dominio. Si estás falto de fortaleza en tu carácter, dile: Señor, haz mi carácter como el tuyo. Dame fuerza, Señor, en medio de esta batalla para serte fiel. Si has estado en estos días batallando con tu vida como cristiano, creyendo que quieres renunciar, que a veces dices que no vale la pena, dile: Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas para creer que yo soy lo que tú dices que soy. Dame fuerzas para vivir como tú quieres que viva. Dame fuerzas, Señor, en mi mente, en mis pensamientos, para que mis decisiones sean firmes. Hija, yo oro para que tus decisiones sean firmes en Él. Si algo sé es que Dios abraza a los que se le acercan. Que aun cuando estaba viviendo Israel las consecuencias de su pecado, misericordia le era extendida.
Padre, gracias por este tiempo. Oro por las batallas que pueden estar teniendo en su cuerpo, en su mente. Padre, creyendo que tú les darás victorias. En el nombre de Jesús, que no van a vivir como este mundo dice que vivan. Que tú les vas a dar fortaleza. Que van a vencer eso con lo que están batallando. Que van a vencer eso con lo que están luchando, porque tú vas con ellos. El Señor les dice: no tengan temor de volver a empezar. Cuando caemos, creemos que todo está perdido, y en Dios no se empieza de cero, se empieza de nuevo. No van a arrancar en el mismo lugar donde cayeron. Dios sabrá levantarlos. Padre, oro por su alma, Señor. Oro por los pensamientos, Señor, que han estado llenando su mente en este tiempo, para que pueda ser saturada de ti, de tu verdad, de tu verdad. Tú afirmas tus palabras sobre ella: escogida piedra preciosa, escogida piedra preciosa, escogida piedra preciosa. Tú reafirmas tus pensamientos sobre ella. No eres lo que la historia hasta el día de hoy ha dicho. El destino de los hijos de Dios siempre sale de la boca de Dios. Perdonada, 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 de vuelta de Babilonia, de vuelta de Babilonia, perdonada, abrazada, cubierta de mantos de colores, cubierta de perdón, cubierta de gracia, cubierta de favor. Padre, yo uno mi fe a la fe de Él. Yo uno mi fe a la fe de Él. Señor, para caminar aún más de donde las fuerzas le dan. Para que pueda caminar aún más de donde su fuerza, su mente, aún sus ganas le den. Hijo, oro para que la fe no te falte en los días difíciles, para que tus rodillas no flaqueen, y que en el momento en que sientas desfallecer solo sea para inclinarte delante del Rey, que sabrá tener misericordia de ti. Señor, yo me uno a esta generación y levantamos nuestras manos delante de ti, diciendo ante la voz tuya, ante tu palabra bendita: vengan a mí los que están sedientos, vengan a mí los que tienen sed y beban. Oh Cristo, dile: oh mi Cristo, tengo sed de ti. Tenemos sed de ti, Señor, aquí estamos. Hiciste una invitación a que los hijos se acerquen. Aquí estoy, Señor, con sed, con batallas, con luchas. Pero reafirmamos esta noche en este lugar que tú eres nuestro Dios. Dile que tú eres mi roca, que tú eres mi castillo, que el día en que temo en ti confío, que el día en que siento que voy a fallar, yo sé que tú estás conmigo, que estás caminando conmigo y me dices que te busque mientras pueda ser hallado. Yo quiero hallarte. Dile: Señor, yo quiero hallarte. Levanta tus manos. Que debilita, que desespera, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu palabra, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele
debilita. que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Padre, hoy oramos por las batallas que cada uno de nosotros estamos teniendo. Oro por la persona que tengo a mi lado, el que está sentado, Señor, para pedirte que tu misericordia nos abrace a todos. Que en este caminar de fe, Señor, podamos seguir siéndote fieles a ti. Que nos ayudes a hacerte testigos, que nos ayudes a hacerte fieles a ti. Fieles a ti, Señor. En estos canastos están escritos batallas el día de hoy. En estos canastos están escritos luchas el día de hoy. Pero sé, mi Dios, que ahí está escrito victorias el día de hoy. Sé que donde hoy hay batalla, mañana habrá gozo. Sé que donde hoy hay lucha, mañana habrá un testimonio. Sé que en la batalla que hoy están teniendo, mañana una promesa será escrita. Y es que tú serás fiel. Tú serás fiel en sostenerlos. Padre, si es sanidad, sanarán. Si es libertad, serán libres. Si es dolor, Señor, el dolor cesará. Si es falta de perdón, serán perdonados. Si es luchas, saldrán en victoria. Aquí hoy, Señor, hemos escrito batallas y luchas que mañana serán testimonios. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias por esta noche, Señor. Cántale a Él. Dile que debilita. Levanta tu voz, misión Josué. Dile por ti. Una vuelta más, dile. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, de tu fragancia, de tu fragancia, de tu poder. De hambre tu que duele, poder, hambre que debilita, hambre que duele, que desespera, que debilita, en nombre de Jesús, que desespera por ti. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.